¿Ya? Sí, espera, Elena, que estoy preparando los papeles, no me metas prisa, que todavía no nos han llamado. Atención, Gonzalo, te llaman a la consulta. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Areslas. Una de las cosas que nos planteamos los padres cuando llega la hora de irse a dormir es dónde acostamos a nuestros hijos, que si en una cuna, que si en otra habitación, que si nos lo metemos en la cama para estar todos juntitos. Todas estas opciones son válidas y nadie debería juzgar a una familia por optar por una de ellas, aunque si nos centramos en el colecho, seguro que muchos estaréis pensando que no puede ser bueno ni para los niños ni para el descanso de sus padres. Pero, ¿realmente es malo el colecho para el desarrollo infantil? ¿Cómo afecta el colecho al descanso del adulto? ¿Mejora el colecho la lactancia materna? ¿Y si decido meter en la cama a mi bebé, tengo que tomar alguna precaución especial? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que descubrimos si es verdad eso que dicen de que quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Así que preparad el colchón más grande que tengáis porque empezamos. Bueno, Gonzalo, estamos aquí en este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Lo primero, agradecer a todos los que nos estáis escuchando por todas las buenas valoraciones, las 5 estrellitas que nos dejáis y todas las cosas bonitas que nos queréis decir, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir cada día y cada semana con vosotros. Así que desde aquí, Gonzalo, muchísimas gracias, mil gracias. Y bienvenidos a este nuevo episodio. Yo estoy encantado, Elena, porque creo que este lo tenía por el episodio 31 ya del podcast y os llevo diciendo casi desde el principio, tendremos que hacer un episodio sobre el colecho que tenía muchas ganas de hablar, así que hoy es el día. Claro, porque es que además este tema es uno de los como grandes temas que tiene que hilar mucho con el sueño en los niños, ¿no? Y que preocupa a muchos padres. El colecho se habla mucho de él. Bueno, yo creo que es una palabra que ya escuché yo cuando era un poco mayor, pero bueno, meter a los niños en la cama, ¿no? Eso yo creo que sí que lo hemos escuchado incluso cuando yo era pequeña, ¿no? Que yo me metía a la cama de mis padres, claro. Y bueno, esto es una solución que encontramos muchos padres al problema de sueño que encontramos en nuestros hijos, que ya hemos aprendido que no es un problema, sino una inmadurez en el sueño, ¿no? Y como duermen distinto, pues cuando nos los ponemos cerca, normalmente ellos por lo menos sí que descansan mejor. Sí, y al final, lo hablas con muchos amigos o lo ves en la consulta y muchas familias optan por el colecho como forma de descanso familiar, es decir, utilizar la cama para que duerman todos. Entonces, en el episodio de hoy vamos a evaluar si esto tiene algún impacto en la salud de los niños, si realmente es bueno, realmente es malo y bueno, a ver a qué conclusiones llegamos, por lo menos desde el punto de vista nuestro, que siempre decimos que es enfocado a la salud de los niños. Desde el punto de vista de la crianza, pues el que decida dormir con sus hijos, pues fenomenal, que esa es su decisión y yo ahí no tengo absolutamente nada que opinar. Bueno, lo primero es definir el colecho, ¿no? Ya aquí 2 palabras, a Gonzalo siempre le gusta ir a la etimología de las palabras. Entonces, de juntitos, compartir, una cosa al lado de la otra, y lecho, cama, zona de descanso, ¿no? Entonces, no es lo mismo, o sea, sí que se recomienda para evitar el síndrome de la muerte súbita del lactante que una de las cosas es que los niños duerman vigilados, o sea, que por lo menos en el primer año de vida, pero sobre todo los 6 primeros años de vida, pues los niños duermen en la habitación de los padres. Lo que no quiere decir que compartan cama, pero sí espacio físico. Que es lo que se conoce como cohabitación. Claro, entonces luego venden unas cunas que pone colecho, pero en realidad una cuna pegada a la cama, eso no es un colecho. Es que por definición una cuna nunca va a ser un colecho, porque si hacemos colecho, compartimos el lecho. Y a no ser que el padre se meta dentro de la cuna, o la madre, entonces ahí estará haciendo no colecho en la cuna, pero claro, el colecho es la cama de los padres. Compartir la cama. Entonces, las cunitas al lado de la cama de los padres está muy bien porque son cohabitación sin hacer colecho. O sea, no comparten espacio físico. Entonces, bueno, a lo que nos vamos a referir a todo lo que vamos a contar y las implicaciones que tiene respecto al síndrome de muerte súbita del lactante, que yo creo que es lo que más preocupa y ahora lo vamos a explicar, es a los niños que duermen en la cama de los padres, ¿vale? O sea, al lecho compartido. Porque al final, claro, estarán muchos pensando, ya van a hablar los pediatras de cosas de crianza y de si es mejor o no, tal. A ver,
algo de eso vamos a hablar, que si no, nos llenamos el tiempo del episodio, pero al final el colecho... Bueno, sí lo llenaríamos, Gonzalo. Bueno, sí, yo me enrollo como las persianas. Pero bueno, que sí que tiene implicaciones para la salud. O sea, el colecho, que lo hemos dejado para la segunda parte, tiene implicaciones para la salud y por eso hay una cosa que se llama colecho seguro, que es de lo que hablaremos al final y que en el fondo es quizás la parte más importante. O sea, que ese es el motivo por también traer este episodio. Y luego también, que aunque sea un poco desde el punto de vista de crianza y tal, pero como sí que puede influir en la forma de descansar tanto de los niños y de los padres, diferenciar lo que es el colecho por decisión de los padres, de los cuidadores, o sea, aquellos niños que se meten en la cama porque los padres han optado por ese modelo de crianza, de aquellos que hacen lo que se llama un colecho reactivo, que luego veremos qué es cuando te metes al niño en la cama porque ya no tienes forma de que se duerma, ¿vale? Entonces esas yo creo que son las dos patas clave de este episodio que espero que dejemos claro. Bueno, vamos a ir a... Ya hemos hablado de la etimología de la palabra colecho, ahora vamos a hablar de los orígenes culturales que tiene, ¿no? Porque en nuestra cultura quizás meter a los niños en la cama está como un poco denostado, no muy bien visto, en algunos aspectos, pero hay culturas en las que se hace y es normal, claro, y es así. De hecho, en nuestra cultura es casi un tabú, porque fíjate, lo hemos dicho en la introducción del episodio, en español hay un refrán del de quien con niños se acuesta, mojado se levanta. O sea, te viene a decir que como te duermas con niños, pues no lo vas a pasar bien. Bueno, lo de mojado se levanta es porque se hagan pis y por eso tú te levantes mojado. Pero al final traduce como que al niño no te lo metes a la cama, el niño tiene que aprender a su cama y cada uno que duerma en su cama. Sí, cuando luego en realidad vivimos en comunidad y cuando nos juntamos con nuestra pareja con la que luego vamos a vivir, resulta que dormimos en la misma cama. Claro. O sea, es que es como un poco contradictorio. Yo ¿no? cuando investigué un poquito sobre esto, sobre si en otras culturas dormían en colecho las personas o no, en general en la cultura occidental consideramos que los niños son nuestros cuando son pequeños, ¿no? Como que son parte que nos pertenece. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos es que sean muy independientes desde el principio y por eso queremos que duerman solos, cuando en la cultura oriental es al revés. La cultura oriental valora a los niños como personas individuales desde el principio. Y entonces su forma de contrarrestar eso, ¿no? De la individualidad que tienen los niños orientales, por así decirlo, como personas, es que sigan durmiendo con sus padres cuando son pequeños. Los niños en Japón, muchos niños en China, pues duermen todas las familias en el mismo espacio, ¿no? Ahora no me sale la palabra, en los tatamis, no sé cómo se dice, bueno, que los futones estos que duermen todos juntos futones, a nivel de suelo y todos juntitos. Y eso es lo que para ellos es normal. Lo que ven raro al revés es que dormamos en habitaciones diferentes. Y ellos mismos deciden, ¿no?, el momento en el que se independizan, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que está claro es que esto va a depender un poco de los gustos culturales, de cómo sea nuestra casa, porque a lo mejor duermen en la habitación o en la misma cama porque no tienen otro sitio donde dormir. Claro. A lo mejor también ese es el motivo, pero bueno, uno por necesidad o por decisión informada o por decisión obligada, ¿no? Porque es que me meto al niño porque si no, no se duerme, que sepáis que hacer colecho no se ha relacionado con ningún aspecto que pueda influir en el desarrollo del niño, que los niños que hacen colecho ni son más o menos listos, ni son más o menos apagados y que, de hecho, el colecho incluso podría se relaciona con niños que tienen un apego más seguro a sus padres. Eso es. Pues eso, que al final es un aspecto cultural. Yo creo que en la cultura occidental hay mucho tabú nosotros... Bueno, yo creo que lo podemos decir, uno de nuestros hijos, que es el mayor, se sigue metiendo con nosotros en la cama y ya pues descansamos nosotros bien. Hemos decidido pues, que si él quiere eso, pues ya llegará el momento de salir y el pequeño aguanta del tirón toda la noche. Pero que lo hablas con muchas familias y muchas familias como que parece que los que practican colecho como que no lo quieren decir por si les vas a juzgar. Y yo creo que no hay que juzgar a la gente por esto. Así que bueno, dejemos de lado el tabú que supone el colecho. Bueno, lo que sí que se sabe es que el colecho va a mejorar las tasas de lactancia materna. Un bebé que permanece 24 horas junto a su madre, y cuando son 24 horas es el día y la noche, claro, y que tiene acceso libre a la teta, pues se va a generar una oferta y una demanda muy buena, de manera que el bebé va a estar muy bien alimentado y va a tener siempre a su madre a disposición. La madre, además, descansa mejor, ofrece de una forma más natural el pecho, y esto va a mejorar las tasas de lactancia materna a corto y a largo plazo. Entonces, el colecho y la lactancia materna pues son buenos compañeros. Vale, pero... que luego lo diremos después, el colecho,
que yo creo que ya lo contamos en el episodio de la muerte súbita, es un factor de riesgo para la muerte súbita del lactante. Entonces habrá gente que dirá, entonces no vamos a hacer colecho, porque si hacemos colecho aumentamos el síndrome de muerte súbita del lactante, pero sucede que la lactancia materna, si os acordáis de aquel episodio, era un factor protector contra la muerte súbita del lactante, con lo cual compensa un riesgo con el otro. Con lo cual, cuando hablemos al final del colecho seguro que decía yo antes... Es recomendado en niños, sobre todo con lactancia materna. Sobre todo para solo, casi, sí, con lactancia materna. Eso es. Porque ¿vale? Se ha visto que mejora, favorece y además protege frente al síndrome de muerte súbita del lactante. Bueno, y luego lo has dicho, has una pincelada muy por encima, el colecho reactivo es... hay familias que tienen idealizada su forma de crianza, bueno, idealizada o pensada. Yo prefiero tener al niño hasta que decida salirse de la cama porque es la forma una que... crianza más cercana, claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la forma en la que yo creo que va a ser más fácil, bla, 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 no hay dramas a la hora de dormir, muy bien. Pero luego hay gente que sin tener eso pensado se encuentra haciendo colecho, véase nosotros, que no es que hubiéramos decidido si sí o si no, pero nos hemos encontrado en una situación en la que ya hemos decidido vida nos ha llevado que vamos a descansar mejor así. Pero entonces, el nuestro es un colecho parecido al que decidió desde el principio así. O sea, al final el colecho que hemos decidido nosotros, Elena, es porque pues, no nos da la gana de intentar cambiar esas rutinas del niño y bueno, pues tampoco creo que sea una crítica para nadie. Claro, pero el colecho reactivo sí que son esos padres que sí que preferirían que sus hijos durmieran en otra habitación, pero que como el niño llora a medianoche y les despierta, y van a la habitación y se van y el niño sigue llorando y no le consiguen calmar, al final lo meten dentro de la cama y es la única forma en la que han conseguido que el niño descanse. Eso es lo que se llama colecho reactivo. Y aquí sí que es verdad que se ha visto que normalmente esos padres duermen peor que si su hijo durmiera en la habitación. O sea, cuando lo comparas, en esos casos sí que descansan peor. En este sentido, si vuestra decisión... Esto es muy difícil estandarizarlo para todo el mundo, porque claro, no es lo mismo un niño de 6 meses, que tiene unas necesidades mucho más cercanas, que seguramente no tiene una autonomía del sueño, que a lo mejor un niño de 6 o 7 años. Si vuestra decisión es que vuestro hijo sea... llevarle hacia un sueño más autónomo, hacer un colecho reactivo no va a favorecer ese sueño autónomo, evidentemente. O sea, el niño va a buscar las rutinas con las que está acostumbrado a dormirse. Y ese colecho reactivo sí que se ha visto que a lo mejor influye en el descanso familiar. Así que bueno, es una cosa que tendríais que plantearos. Pediconsejo. Si decides practicar colecho con tu hijo, adapta la altura de vuestra cama para que en el caso de que se caiga mientras duerme no se haga daño. Al final es mejor dormir en una cama a ras de suelo que tener que salir corriendo a urgencias a las 4 de la mañana. Bueno, y ahora vamos un poco a abarcar este tema del colecho seguro, porque sí que se dieron alertas de la Asociación Americana de Pediatría hace unos cuantos años que habían visto aumentadas los episodios de síndrome de muerte súbita del lactante a raíz de aumentar la práctica del colecho. Bueno, y no solo eso, sino que lo hablamos en el otro episodio, ¿eh? O sea, que vimos que cuando se analizan los niños que fallecen por muerte súbita del lactante y se hace la estadística, ¿os acordáis que esto era retrospectivo? O sea, se hacía una encuesta para ver qué había alrededor de esas muertes, pues sí que se veía que un alto porcentaje eran niños que practicaban colecho. Entonces se dio una alerta para decir, oye, que el colecho sí, pero siempre bajo unos ítems porque hay que guardar siempre la seguridad del bebé en este periodo tan sensible que es sobre todo los 12 primeros meses de vida es cuando se describe este síndrome, pero el mayor riesgo son los 4 primeros meses de vida. Con lo cual, lo del colecho seguro está aplicado sobre todo a los menores de 12 meses, que es cuando se produce la muerte súbita del lactante. Colecho seguro con un niño de 6 años, bueno, seguro pues ya me será, explicas, a patada limpia que te meta. A patada limpia que te mete el niño. Pero bueno, todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy, de los tabús, de lo de la cultura, de todo eso, al final ha sido un poco más divagar. Realmente esto del colecho seguro es lo que nos importa, sobre todo a los pediatras, ¿vale? El concepto de colecho seguro es, ya que vamos a practicar colecho, vamos a hacerlo de una forma segura para que realmente no aumente mucho el riesgo de muerte súbita del lactante como para que suponga un riesgo para la salud de los niños, ¿no? Pero... Claro, entonces, bueno, conociendo un poco cuáles son los factores de riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante
que, bueno, ya los contamos el otro día, pero hacemos así un resumen, como pues son los niños de bajo peso, los prematuros, madres excesivamente cansadas, por ejemplo, un puerperio inmediato, consumo de drogas, alcohol, somníferos, exceso de abrigo, superficies muy blandas, dormir boca abajo, ese fundamental es el principal factor de riesgo. Pues todo eso, cuando hay varios factores de riesgo que se juntan, pues hacer colecho a lo mejor es la guindilla ya que colma el vaso. Entonces, ¿cuándo debemos recomendar? Pues claro, cada situación, desde luego, niños alimentados con lactancia materna, sí, podemos recomendarlo en el caso de que eso vaya a favorecer la lactancia materna, pero ojo, si presentan otros factores de riesgo, podríamos precipitar una situación. Claro, al final lo que va a hacer el pediatra es, si lo pregunta directamente o los padres se lo consultan, es ¿vais a hacer colecho? Sí, vale, pues entonces tenéis que evitar todo este otro tipo de cosas, porque si no el riesgo aumenta tanto que no compensa el colecho, ¿vale? Y en este sentido, pues la Asociación Española de Pediatría y el Comité y la IJAN, que es la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Parto Natural y la Lactancia, que deriva de UNICEF y a su vez de la Organización Mundial de la Salud, pues tienen unas recomendaciones de colecho seguro. Entonces, bueno, vamos a citar textualmente lo que dicen, no nos lo sabemos de memoria, claro, lo hemos traído apuntado. De esto, siempre que escribimos algo del como al final, una de las cosas que vamos a decir es que los niños que practican o que se alimentan con lactancia artificial no deben hacer colecho. Eso normalmente hace que en redes sociales se nos tiren a la yugular, pero esto es lo que pone en la Asociación Española de Pediatría y que dice la IJAN. Bueno, lo vamos a decir textualmente. Por eso textualmente, para que no sea algo que nos hemos inventado. El Comité de Lactancia Materna de la EP recomienda que no se realice colecho en estas circunstancias: lactantes menores de 3 meses de edad, prematuridad y bajo peso al nacimiento, padres que consuman tabaco, alcohol, drogas o fármacos sedantes, situaciones de cansancio extremo, como por ejemplo el puerperio inmediato, colecho sobre superficies blandas, colchones tipo agua, sofá o sillones que se puedan hundir mucho, y compartir la cama con otros familiares que no sean la madre, que sean, por ejemplo, hermanos o con más personas. Y, por ejemplo, la IJAN, también ellos recomiendan que el colecho no se realice. Y también se cita textualmente: madres en las que la lactancia natural está contraindicada por algún motivo, ya sea algún problema materno-neonatal, o por las que, aun pudiendo amamantar, precisan tomar medicación que pudiera alterar la normalidad del sueño natural de la madre. Además, recomiendan que se eviten ciertas prácticas en el caso de que se decida dormir con el bebé, porque pueden convertir el colecho en poco seguro, como las siguientes que voy a decir: compartir el sueño con el lactante en superficies poco seguras, como colchones blandos, sofás o sillones, o con edredones o almohadas en la cama; ofrecer al recién nacido lactante leche artificial, o sea, biberones; tomar medicación para dormir; fumar o tomar alcohol o drogas ilegales, cualquiera de los dos progenitores; compartir la cama con otras personas que no sean los padres biológicos, por ejemplo, otros hijos o la pareja de la madre, que en este caso no sea el padre del bebé biológico. Al final, lo importante es que se practique un colecho que no ponga en peligro la vida del niño. Y bueno, pues estas son las cosas que hemos leído de forma textual, que lo dice la ciencia y no lo decimos nosotros. Vale, yo creo que después de todo lo que me he estado aquí callado, porque como estaba leyendo, pues vamos a dejarla, no la vamos a interrumpir. Parece como que no queremos que haga colecho nadie. No. Al revés, es si hacemos colecho, hay que cumplir una serie de requisitos para que ese colecho sea seguro. Y volver atrás en el audio si queréis y volver a escucharlo, ¿vale? De todas maneras, esto está pensado para... Claro, son madres que no deben dar lactancia artificial, o padres, y niños pequeños, que es lo que decíamos al principio. Que no, o sea, niños medio, con lactancia materna, al revés, que no deben dar lactancia artificial. Eso. De todas maneras, seguro que también lo conocen, yo lo he puesto aquí en el guión, que lo tengo impreso, la Liga de la Leche, que es otra de las asociaciones que protege mucho la lactancia materna, tiene un documento que a mí es el que más me gusta, que es como un cuestionario para marcar con tics, que te va a decir si puedes practicar colecho o no practicar colecho para que este colecho sea seguro, ¿no? Y también lo voy a leer textualmente. Y es un documento que podéis encontrar en internet, que pone las 7 condiciones para un sueño seguro, del lactante, obviamente. Y entonces te dice: si usted no es fumadora, está sobria y no está bajo la influencia de medicamentos o sustancias que afecten a sus sentidos, y está amamantando, y si su bebé es un bebé sano y nacido a término, está acostado sobre su espalda, lo que decíamos de que no duerman boca abajo, está vestido de manera ligera y los dos están sobre una superficie seguro, en este caso
podemos practicar colecho de forma segura, porque al final lo que te decía la IJA, lo que decía la EP es que evites el colecho en caso de, cuando hemos dicho que, hombre, el colecho es un factor de riesgo para la muerte súbita del lactante y es muy raro que si no hay otros alrededor se produzcan. Y luego, mira, al final de este documento que has leído, que me gusta también aquí, si me dejas que lea, sí, claro. Dice, mira, hacia los 4 meses de edad del bebé, la evidencia indica que compartir la cama con un bebé sano es igual de seguro si el adulto en cuestión es responsable y no fumador y ambos están sobre una superficie segura. O sea, por eso, porque a partir de esta edad baja mucho el síndrome de muerte súbita. La mayor parte de los bebés ya son capaces de, si tuvieran algo en la cara, quitárselo, darse la vuelta por sí solos, o sea, tienen una movilidad mucho más autónoma y baja mucho este síndrome de muerte súbita. O sea, que esto es muy sensible, sobre todo en los primeros 4 meses, y cuando se dan toda esta serie de factores de riesgo prematuros, niños muy bajo peso en nacimiento, tienen más probabilidad de apneas en cualquier circunstancia, pues más todavía en esas situaciones. Mira, yo quiero cerrar antes de irnos ya a la despedida y el consultorio, quiero cerrar el episodio con una cosa que cuando yo investigaba el colecho me pareció muy curiosa, que la tenemos aquí apuntada, que son de las poblaciones en las que la muerte súbita del lactante es más frecuente, es en Maorís, que es la zona de Nueva Zelanda y las costas de Oceanía, y en Australia, ¿vale? Eso, bueno, cada población, dependiendo de dónde viva y seguramente por sus circunstancias culturales, tiene mayor o menor muerte súbita del lactante. Entonces, lo que se vio es que en los maorís, en los neozelandeses y en los australianos practicaban mucho colecho y había mucha más tasa de muerte súbita del lactante. Entonces, diseñaron una especie de cestas que se metían dentro de la cama de los... O sea, es como si metieras lo que ahora se conoce como unos cocoons, que se llaman los pepi pots, que son los australianos, o los wakajura, que son los maorís. Esto lo podéis buscar en internet y veréis que son cestas hechas como con... no sé cómo decirlo, bueno, sale como con cinchas, bueno, sí, cinchas, pero de plantas, ¿no? Naturales, para eso meter al niño ahí dentro y eso metérselo dentro de la cama. Y se ha visto que gracias a esto volvió a disminuir la muerte súbita del lactante, porque, bueno, pues qué importante es que cuando se detecta... aunque claro, recomendaban, no hagáis colecho, pues la gente decía, hay una leche, que si no, yo no duermo. Entonces, vamos a hacer colecho, pero seguro. Y utilizaban eso, los Pepi Pots y los Wakajura. Podéis buscarlo en internet y hay fotos y son muy chulos. Y son, al final, lo preguntan mucho, nos lo preguntan por redes sociales, en plan, oye, me han regalado un cocoon, que es algo parecido a esto, ¿me lo puedo meter en la cama en los niños? Y pues sí, en el fondo un cocoon lo que hace es que no hagas colecho. Al final en un cocoon individualiza al niño. Es una cuna dentro de la cama. Es una cuna dentro de la cuna, así que bueno, eso también os lo podéis llevar como consejo. El consultorio de Ciencita Previa. Hola, soy Elena, mamá de Alma. Tiene 15 meses y vivimos en Madrid. Antes de nada, que sepáis que vuestro podcast ha sido casi, tanto para tu papá como para mí, nuestra salvación. Muchísimas gracias. Mi pregunta es si tenemos que bañar a los bebés a diario. Ay, querida Elena, aficionadísima a nuestros podcasts, pero esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Bueno, darte las gracias por la pregunta que nos has enviado y bueno, los niños cuando son pequeños normalmente se ensucian poco y más allá de limpiar sobre todo la zona genital, a lo mejor no hace falta bañarlo todos los días. Sí que es verdad que hay algunos que a lo mejor se regurgitan mucho o huelen mucho a leche, pues bueno, si el baño es confortable y les gusta, los podemos bañar a diario. Y hay otros que podemos demorarlo. A medida que los niños estén más en el suelo, en el sentido de que ya gatean más y se ensucian, pues hombre, tener al niño limpio yo creo que también es adecuado. Así que nada, espero que con esto haber resuelto tu respuesta. Y nada, os recuerdo a los demás que nos estáis escuchando el teléfono al que nos podéis enviar vuestras dudas, que es el 683 101 277, y de ahí iremos rescatando algunas preguntas para poder resolver en los episodios que vayamos grabando. Y bueno, Elena, yo creo que vamos a ir cerrando el episodio de hoy, que creo que ha quedado muy completito, hemos ido rapidito, yo creo que estás contenta porque no me he liado, así que bueno, yo la verdad es que espero que... Yo me siento satisfecho porque por fin he podido hablar de uno de los temas que más me gusta y que habíamos prometido a nuestros oyentes ya hace varios meses. Pues sí, Gonzalo, tienes toda la razón, hemos ido bastante al grano y además espero que todas aquellas personas que dicen yo es que estoy en contra del colecho, bueno, hayan podido abrir un poco la mente y ver que no es blanco o negro, que hay muchos grises entre medias y que puede ser una opción más para el descanso de la familia y que aquellos que creen que sacar pronto de la habitación a los niños puede suponer un problema, pues que tampoco se lleven las manos a la cabeza porque tampoco lo es, ¿no? O podría serlo. Así que venga, para cerrar vamos con el resumen de lo que hemos escuchado hasta ahora.
El colecho es una opción de descanso familiar en la que los padres y sus hijos comparten el mismo colchón. El colecho no tiene por qué afectar ni al mejor descanso de la familia ni tiene efectos psicológicos negativos en los niños. Sin embargo, el colecho reactivo, aquel que se hace porque no se encuentra una forma para que el niño se duerma, sí que puede afectar al descanso, sobre todo el de los padres. Aunque el colecho aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante, la lactancia materna es un factor protector que compensa ese riesgo. De todas formas, antes de practicar colecho se deben revisar que se cumplen una serie de normas mínimas de seguridad. Y con esto ponemos fin al episodio de esta semana. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y si no lo habéis hecho todavía, acordaros de dejarnos una valoración con 5 estrellas en la plataforma desde las que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Adeslas por seguir siendo el motor que hace posible que compartamos con vosotros un ratito digital. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.